Radio Naria. Algo distinto en tu mismo idioma. Vamos a ir ahora a Bielorrusia para encontrarnos con quien es ya un amigo de esta casa, el señor Mati Tzvay. Adelante, Mati, ¿cómo estás desde Bielorrusia? ¿Qué tal nuevamente, Marcos? Nos encontramos por segunda vez, pero ya hemos hablado varias veces, así que realmente, como decís vos, ya somos amigos. Somos amigos de la casa, sí, exactamente. Mati, mira, hasta ahora hablamos de muchos temas, pero yo sé que vos tenés una especialidad. Ahora, yo para entrar a la especialidad que es geopolítica de Medio Oriente y de todo lo que tiene que ver con los alrededores, que es lo que nos ocupa específicamente, primero me gustaría hacer un paso anterior, aunque sea en esta entrevista, ver qué es la geopolítica en sí. ¿De qué trata? ¿Cómo se desarrolla? ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo se evalúa? Eso es lo que me gustaría, si se puede, hacer esa aclaración. ¿Qué te parece? Sí, es una aclaración que no es corta porque hay que entender que la geopolítica es, todo el mundo habla de la palabra web, la web es una red de las arañas, de la telaraña, Ujú. y es esa telaraña que hay que entender y cómo sacar los distintos puntos para entender cómo funciona nuestro mundo y cada uno de sus jugadores en cómo se mueve. Pero básicamente la geopolítica es el estudio de cómo la geografía de cada país, es decir, tomando en cuenta su terreno, el tamaño, el clima, el suelo y las materias primas que posee, afectan a sus políticas económicas, militares y de relaciones exteriores y a las estrategias de implementar o cómo quiere implementarlas basándose en todos estos datos. Uno de los padres principales de esta disciplina es el geógrafo académico y político británico Sir Halford Mackinder, que vivió 86 años, desde el siglo XIX hasta 1947, Ujú. y que no solo fundó la geopolítica, sino la geoestrategia, que son dos cosas diferentes, pero interlazadas entre sí. Ahora, si tomamos hoy día los 5 puntos geopolíticos más candentes, digo como ejemplos, ¿no? Del Podemos globo. señalar, sí, las principales guerras, que son Rusia y Ucrania, que influyen sobre la seguridad de Europa, sobre las tarifas de transporte marítimo mundial y hasta sobre el hambre en África. O la inestabilidad del Medio Oriente, que influye sobre Israel, los países circundantes, el posicionamiento del eje sunita frente a Irán y las influencias económicas de los grandes poderes en la región y del precio del petróleo. ¿Ok? Esa es una mirada geopolítica. Otra viene a ser las industrias de los semiconductores y los minerales raros y de las baterías. Son todas cosas que conforman la geopolítica de hoy en día. Después tenés el impacto económico de la China post-COVID y hoy en día ya de la guerra de tarifas y de todo lo que eso influye. Otro punto viene a ser el cambio climático y hay un nuevo concepto dentro del campo climático que se llama pérdida y daño. Eso la geopolítica lo estudia para entender cómo uno tiene que programar también su geopolítica y su futuro. Y por supuesto, los cambios impuestos en el mundo desde que llegó la administración Trump, con tarifas, amenazas y nuevas alianzas. Esos son ejemplos. Cada país diagrama y programa su geopolítica o estudia la geopolítica general para determinar su desarrollo, digamos. Sí, los que lo hacen en serio, Ah, medio sí, los que lo hacen medio en serio y no los que no lo hacen en serio. ujú. ¿A O qué sea, voy a referir? Yo hay ya voy a países que hablar sí y de hay esto. países que no, decís. Te explico por qué.
porque la geopolítica, como hablamos, que está basada en la geografía, incluso en los ríos, en los puertos, en la salida del mar, en las montañas, eso te hace depender mucho de cómo se comporta tu país. Y te voy a dar varios temas. Por ejemplo, un tema muy grande que tiene que ver con la forma en que ve la geopolítica. Rusia, por ejemplo, la base es que los tipos siempre estuvieron, a través de los siglos, buscando salidas a puertos calientes, o sea, de aguas calientes, porque en invierno todos los puertos de ellos Se congelan. están congelados y no tienen cómo salir al mundo. No estoy hablando de los aviones, estoy hablando de Claro, terrestre o obviamente. desde mares. Entonces, eso condicionó, por ejemplo, de la locura de que sí o sí nosotros tenemos que tener Crimea y tenemos que tener la salida tanto militar como económica hacia el Mar Negro e incluso de alguna manera amenazando a Turquía para que después lo deje pasar hacia el Mar Mediterráneo. O sea, todo eso Esa es la influye. estrategia, eso es lo que implica Crimea, ese punto tan Ese caliente, digamos. punto por encima de, quiere decir muchas cosas más. No, Quiere no, pero decir en estar al principio, lado. Claro, el principio es ese, salir a aguas calientes. El único puerto que tiene aguas calientes ahí es Sebastopol y toda esa zona, para poder salir de ahí a los Dardanelos, pasar al Mediterráneo. Si no, por ejemplo, ¿cómo hacía para llegar con sus barcos a su base en Siria que tuvo hasta de diciembre? Enero incluso. O sea, no tenía cómo influir geopolíticamente sobre el Medio Oriente, sino tiene cómo llegar al Medio Oriente y al Mediterráneo. bueno, ¿por qué en barco? Porque Puede por el llegar en norte es avión. verdad, hay nuevas cosas, está el Báltico, está el Ártico, pero todo eso se congela en invierno. Y los aviones, Entonces, pero podría ser puente aéreo, Rusia con su potencial. no, puentes aéreos, por supuesto, la tecnología ha cambiado, por eso la geografía o la geopolítica no se fija solo si tenés una frontera de un río o incluso de un mar. Ujú. Pero así se desarrolló durante la historia, así desarrolló también la mentalidad de cuándo salir a conquistar otros pueblos, porque así puede llegar también a materias primas, a puertos de aguas calientes, y por eso te estoy dando un ejemplo muy claro, que es el ejemplo de Rusia. Bueno, Pero de también Colón para tenés como adelante todo, también, ¿no? Si queremos. ¿cómo? España con Colón para adelante, también tenés eso. Eso es verdad, pero cuando salió Colón, solo pensaban que iban a llegar a nuevas tierras, no estaban seguros. Al Claro, final se les abrió una oportunidad y la geopolítica de los imperios claro. cambió totalmente porque empezaron a competir entre España, Portugal y Inglaterra y Holanda incluso, por todos esos nuevos, en esas nuevas tierras y Francia, que después fue a Canadá, etcétera. O sea, la geopolítica va cambiando justamente por la geografía. O Claro. sea, cuando se completó el descubrimiento del mundo, ahí se terminó una fase y comenzó otra más sofisticada que fue entrando en el siglo XX, se fue sofisticando cada vez más y tenemos hoy con todas las posibilidades que hay de cómo desarrollar un país. Otro caso diferente en el cual la geopolítica determina la forma de la política exterior, lo hablé hace unos días en una entrevista sobre Azerbaiyán. Azerbaiyán, que está sobre el mar Caspio, en el medio del Asia Central, tiene Ujú. alrededor y cerca de Europa a Irán, Armenia, Rusia, el Cáucaso ruso y Turquía, que ya está entrando en Europa. Todo eso le hizo condicionar en su forma de ser. ¿Qué hizo en los últimos 30 años, desde que es independiente, 35? Hizo arreglos económicos y militares, tanto con Rusia como con Israel. Y también con Turquía, a pesar de que se viene a ser una especie de hermano mayor del cual tiene ciertas sospechas, eh, ¿ok? Incluso Azerbaiyán siendo es un chiita, país, no le importó su chiismo, sino de que le mm, importó más cómo se le opone Irán en todo. ujú. Todo eso es parte de esa geopolítica Pero de también ellos. tiene Irán ahí en la frontera. Por eso mismo trata de tener buena relación, pero tienen posiciones totalmente encontradas. En realidad, yo lo expliqué eso en la entrevista, para Irán es una amenaza Azerbaiyán porque es un país musulmán, chiita, pero laico. O Ah, sea, es un mal ejemplo para ellos. Por eso Irán apoya geopolíticamente
las aspiraciones de Armenia, los ayudó económicamente, militarmente, contra Azerbaiyán. Azerbaiyán agarraron su amigo ruso más las armas israelíes, le ganaron a Armenia. ¿Ok? Todo eso dentro de la Pero política, cuál cuando era uno la hace una lectura lucha, geopolítica de las cosas. cuál era la lucha de Azerbaiyán con Armenia? ¿Cuál era el conflicto? En este momento se terminó. No, pero ¿cuál En era los años en su 80, momento? bueno, en su momento está una especie de provincia en la frontera Ah, entre Armenia y Azerbaiyán que se llama Nagorno-Karabaj. Entre el 88 y el 94, los armenios que estaban apoyados por Rusia, ujú. a pesar de que Rusia tiene relaciones con los dos, ganaron todo eso, porque ahí había mucha gente armenia, ¿verdad? Pero Ah, estaba dentro del territorio azerbaiyano, lo hizo parte de su país, o digamos como una especie de provincia independiente, y ujú. ahora en el 2020 los tipos hicieron arreglos con Israel, con otros países, se fijaron de que Rusia no se metiera, salieron y conquistaron todo lo que habían perdido. Y no solo eso, sino que hoy en día está muy de moda hablar qué va a pasar con la población de Gaza como si fuera algo muy nuevo, Claro. y hace solo 4 años atrás, todos los armenios de Nagorno-Karabaj pasaron adentro de Armenia, se hizo limpieza étnica y eso quedó totalmente parte de Azerbaiyán. Uh, Estamos hablando de cuánta Entonces, población, ¿sabés más o menos? 100.000 personas. Ok. Pero para Armenia es mucho, que toda Armenia tiene, no sé, 2 millones y algo. 3 millones, ¿no? Más o 3 menos. millones, algo así, 2.900.000. Eso, bueno, pero estoy hablando también la mirada geopolítica de estar bien con este y con el otro y usar los recursos naturales, porque si no fueran tan ricos ahora, Ujú. Azerbaiyán, que tiene tanto petróleo y gas, no sé si se hubieran atrevido a hacer lo que hicieron, o a comprar las cantidades de armas y de las docenas de miles de millones que invirtieron durante años para hacer un poderío de la zona. Y después tenés una O sea manera que de la mirar la riqueza de Azerbaiyán geopolítica. entonces está basada en el gas y en el petróleo. Exactamente, Ujú, exactamente. O sea, el 50% del petróleo israelí viene de Azerbaiyán. ujú. Ok. Y depende de otros países, y tiene para sí mismo, y tiene unos nuevos yacimientos. Y debe proveer también a Europa, etcétera, ¿no? Bueno, eso sí, o sea, desde Azerbaiyán tiene caños de petróleo que llegan a Georgia, a Tbilisi, de Ujú. ahí pasan a un puerto en Turquía que se llama Seyhan, y de Seyhan sigue todo para Europa. Incluso hace que Europa pueda comprar sin estar dependiendo tanto de Rusia. O Exacto. sea, desde que son El amigos de gran los rusos objetivo, pasaron a ser competidores claro. y debilitando a los rusos frente a Europa incluso. O sea que la real política de Azerbaiyán está muy bien puesta y ahí ves cómo el estudio geopolítico los hizo planear todos sus movimientos. Y después tenés países en los cuales la planificación es mucho más baja por justamente sus problemas internos y su geografía. Te puedo dar el ejemplo de Nigeria. Ujú, Nigeria está dividida entre zonas que son el norte, el noroeste, el noreste, el centro, el sureste, el suroeste. ¿Por qué? No solo como una división administrativa, porque tiene zonas áridas y zonas de jungla y bosques, ujú. y tiene zonas que son totalmente cristianas y zonas que son medio cristianas, medio musulmanas o solamente musulmanas en el norte, noreste. Entonces, todo eso hace depender de cómo planea el desarrollo futuro frente a sus vecinos, Ujú. frente a sí misma y frente al mundo. ¿Y no tiene una política que unifica esas divisiones, digamos? Sí, tiene el gobierno central de Abuya, tiene a Lagos, que son dos capitales que tiene. Pero hasta hoy en día vos tenés cosas como que en el norte-noreste tenés insurgentes islámicos que le destrozaron toda la economía y además ganan plata de secuestrar cristianos, violar mujeres y todas esas cosas.
Boko Haram, todo lo que hemos escuchado. Sí, Entonces, sí. le es difícil planear el futuro en esa zona más que El caso de luchar las y tratar chicas, de... Es verdad. Y luego tenés otros lugares que están llenos también de petróleo, minerales y uranio y cobalto y lo que vos quieras, que eso está más unificado, todas esas zonas y más del gobierno central, que es básicamente cristiano, pero no solamente, hay también animista, hay también musulmán, que y todo eso, dentro de y Nigeria, hoy en día vos tenés carreteras, por ejemplo, vas de Abuya de la carretera hasta una mina de oro, son 70 kilómetros, y vos tenés que parar en esos 70 kilómetros 10, 12 veces por grupos armados que están parados, le das unos billetes y seguís otros kilómetros más. Y así cada vez que tenés que viajar a la mina. peaje, Entonces, ¿cómo? el peaje te cobran. Entonces, claro, un gobierno normal, ¿qué haría? Haces una carretera con peaje y reprimís a todos esos grupos armados o le das para que Claro. trabajen ahí. Pero todavía no han llegado a ese nivel de desarrollo en el cual pueden realmente planear su geopolítica en forma racional, sino contestando ante los problemas internos que tiene ese país. Y qué raro que habiendo Entonces, tanto material, tantas cosas, tantas materias primas que interesan al mundo, no haya habido una solución externa, digamos, para unificar todo y limpiar a los insurgentes, ¿no? sí, está alineada con Occidente y está mucho mejor que hace 30, 40 años atrás. Claro. Y sin embargo sigue teniendo todos esos problemas, por eso hay un esfuerzo conjunto, por ejemplo, con Estados Unidos, con Francia, eh, y ahí también está la geopolítica en la cual, te voy a decir algo muy gracioso, entre comillas, Sí. porque en África están entrando mucho los grupos armados de rusos que vienen a defender la seguridad de la casta política, económica o de las minas, etcétera, en lugares como Congo, Burkina Faso, Malí, un montón de lugares. Ujú. Y tomar esto, porque hablamos de qué es la geopolítica, y Sí. entonces lo gracioso, entre comillas, es que en la URSS, incluso hasta el final, hasta que se desarmó, hasta Gorbachov, hasta último momento de su existencia, la geopolítica fue considerada una ciencia reaccionaria burguesa que venía a justificar la expansión del imperialismo internacional, mientras que la geografía política quedó como un área de geografía humana, básicamente recolección de datos para el estudio de los países. Ahora, si vos lo estudiás como geopolítica, le agregás la política exterior y podés predecir el comportamiento político basándose en variables geográficas. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando en forma hipócrita la URSS decía de que eso era una cosa burguesa de los imperialistas? Ellos mismos se sentaban a ver cómo influían o cómo desestabilizaban países para que pasen a la esfera de la URSS, que no hay Ujú. nada más imperialista que eso. Claro. Bueno, yo, Entonces, para decirlo de una manera, recuerdo mis épocas de niño, adolescente y demás, donde el mundo era más fácil. El mundo estaba dividido en dos. Vos decías o rusos o yanquis, no había otra cosa. Este, y, y digamos, era o comunismo o capitalismo y se terminaba la historia. Los que estaban de este lado y los que estaban de este otro. No sé si era solamente así, pero por lo menos así lo veíamos nosotros desde Sudamérica. Y estaban los alineados con Estados Unidos, los alineados con Rusia. Cuando cae el muro de Berlín, bueno, cuando cae la Unión Soviética, eh, digamos también, ¿no? La perestroika, etcétera. el mundo se ha convertido en un mundo multipolar, porque toda esa división era una división basada en una amenaza mutua nuclear, Mm. y no era una división real, porque los países que realmente eran socialistas eran, no sé, 15 países de la URSS y dos o tres más. Todo el resto, toda la vida siguieron viviendo un capitalismo
más desarrollado, menos desarrollado, primitivo, lo que vos quieras. Claro. Y hoy en día todo el mundo es capitalista y lo que hay es competición de poderes por recursos y por influencia blanda y dura. Y con la aparición de China, ni que hablar. Pero es importante entender de que hay diferencia entre la geopolítica y la geoestrategia, porque la geopolítica es ostensiblemente neutral. Se examina la geografía, la política de las diferentes regiones, como decíamos, el impacto de la geografía en las políticas de cada país, y la geoestrategia diferente, porque incluye un planeamiento racional, otorgando medios y presupuestos para conseguir los objetivos nacionales y asegurando cosas tangibles desde el punto de vista militar y que también tengan significado político. Entonces, de esa manera uno puede entender más cuáles son las relaciones entre los países y cuáles son lo más importante, que son los verdaderos intereses que tiene cada país. Ujú. Claro, entonces, bueno, tenemos claro que dividimos geopolítica de geoestrategia. Geopolítica es el estudio, digamos, neto de lo que tiene que ver con cada país, que sus recursos, sus posibilidades, digamos, su población y las posibilidades económicas que hay para desarrollo, etcétera. Ahora, de ahí en más, con eso, cada país tiene, yo tengo 10, quiero relacionarme con quién o estratégicamente con quién me conviene relacionarme para cumplir los objetivos que tenga con mi país. Así estamos, digamos. Sí, esa viene a ser la geoestrategia que trata de, por un lado, tenés dos partes, la parte que defiende y la parte que ataca. Claro. Así, a grosso modo. Sí, La sí. parte que defiende es defender lo que tenés y hacer el mejor uso para sacar las mejores condiciones, y la parte que ataca, entre comillas, es cómo vos atacás las relaciones con los demás, con tus vecinos, con los otros continentes, y más que nada con los grandes poderes, para no perder lo que tenés y no estar sometido, Ujú. o incluso agrandarse más. Fíjate, Azerbaiyán era un país muy primitivo, pero con petróleo del siglo XIX. Hoy en día es un país bastante desarrollado, medianamente desarrollado, eh, con mucha riqueza y que trata de salir al mundo con mucha plata. ¿Quién hace eso también? Los países del Golfo Árabe, Y su los países sistema, del el sistema Golfo, los político que hay en Emiratos. No Azerbaiyán. tienen nada. ¿Qué tienen? Arena, un pedazo de arena, Mm. unos yacimientos petrolíferos, pero muy inteligentemente usaron todos esos billones, trillones de dólares para construir ciudades que son centros financieros y comerciales mundiales y hasta de entretenimiento como Dubái y Abu Dhabi, en Ujú. el cual vienen de todo el mundo y dejan, o sea, ellos invierten por billones de dólares y tienen entradas por billones de dólares o Claro. trillones, ya uno pierde ya la cuenta. Claro, Pero bueno, esos hasta llegaron países a ser están el haciendo lo mundial. mejor Pero yo dentro de decía, su geografía. En el caso de Azerbaiyán, ¿qué tipo de gobierno tiene? Es una Tiene un gobierno democracia? autocrático, laico, con un respeto total de todas las religiones y Ujú. con persecución y cárcel para todo el que se porte con extremismo, especialmente los extremistas islámicos. O sea que es un país ideal para nosotros, Ok, por ahora. Porque, claro. por Y ejemplo, Uzbekistán también autocrático, empezó así. autocrático significa que hay un gobierno elegido por la gente. No, hay una persona que quedó cuando cayó la Unión Soviética, que era Heydar Aliyev, que viene a ser como el presidente puesto por el partido. Él se quedó rodeado de mucha gente leal a él, quedó como un autócrata, un dictador blando, ya que no es una dictadura totalmente sangrienta ni nada por el estilo, pero las cosas están muy claras. Quien se oponga como periodista o como activista de derechos humanos al presidente y la gente que lo rodea, va a cárcel. Partido Eso único, digamos. tienen un parlamento, tienen otros partidos dentro del parlamento, pero son partidos de cosas locales, de cosas. Hay también un par de partidos semi-islámicos, pero que los tienen muy, muy tratados. Es decir, es una persona fuerte
con una casta de gente alrededor y un parlamento que hace lo que él pide, básicamente. Ok. Que hoy en día es el hijo, que se llama Ilhan Aliyev. Ajá. Ahora el hijo Ok. es el que está a cargo. Desde hace solo 33 años. Ah, está más, está bien. Bueno, va a competir con varios dictadores en el mundo que extienden el mandato, ¿no? Ujú. Los Castro y digo, los Chávez, o bueno, Chávez ya no, Maduro, pero van a Es lo competir mismo. para extenderse. Básicamente lo mismo con la diferencia de que en estos países, en Asia Central es toda una cosa interesante porque todo tiene que ver cómo salen adelante a pesar de los problemas. Tienen otros países vecinos, por ejemplo, como Uzbekistán, que comenzó realmente muy parecido a Azerbaiyán, también un país muy grande, con muchas riquezas en Asia Central. También con un presidente que estuvo como 30 años, luego lo cambió otro, que era el director de la inteligencia, Ujú. Ok. O sea que, bueno, los sistemas de gobierno no unos son 10 muy, años. no, los sistemas de gobierno no es una preocupación para nadie en ese momento. O sea, ni Estados Unidos ni Rusia les molesta el tipo de gobierno que haya ahí adentro, siempre y cuando mantengan el equilibrio, ¿no? No se llama equilibrio, a ellos lo llaman, y eso yo ya lo he dicho en otras oportunidades, tanto en Rusia, Bielorrusia, en los países de Asia Central, la palabra clave es estabilidad. Desde el momento que hay estabilidad social, económica, entonces todo se perdona. Ujú. Ok. En el caso de Rusia no le perdonan que haya atacado a Ucrania, Europa tuvo miedo, hizo que tanto ellos como los americanos le pongan miles de sanciones. Ujú. Ahora, Azerbaiyán y Uzbekistán también hay sanciones, pero son sanciones muy minoritarias por cuestiones de derechos humanos, que quieren que saque de la cárcel a fulano o a mengano, pero no lo hacen a gran escala. Claro, Justamente para que el mundo mantenga esa estabilidad que claro, para que incluye no se estabilidad desequilibre. en los caños de petróleo y gas que llegan a todas partes del mundo. Claro, claro. O sea que esa hipocresía, llamémosla de alguna manera, política, es esas famosas dobles o triples varas, diríamos, que existen para juzgar un caso y otro, ¿no? Qué bueno que Es nosotros la verdad, padecemos también acá, que nos dicen, ustedes están, como bien vos decías, ustedes están asesinando mientras que acaban de limpiar a los armenios, 100.000 armenios los sacaron de la casa, y de eso nadie habla. no, ya sabés lo que es, ni siquiera los armenios hablan de eso. Es un hecho. Perdieron la guerra, los recibieron. Yo tengo un amigo que fue embajador en Armenia hasta el año pasado. Ujú. Me dice, mirá, los tipos están resignados, los recibieron, le dan casa, le dan trabajo y ya, y se acabó. Es como que de un día para el otro Se llegaron mudaron, 100.000 emigrantes, claro, se mudaron. Claro. se mudaron, porque ya Encima los vieron que por la recibieron y guerra no es lo todo. que van a O sea, no, recibir, son no más quedaron heridos, como un más bolsón muertos. ahí en la frontera. Alguno ha quedado, algunos, incluso algunos armenios han quedado en lo que era, pero son contados con los dedos. O sea, el 99% se Bueno, fue con miedo de que los azerbaiyanos vengan y los limpien. está bien. Bueno, Mati, tenemos ya bastante más claro, sin todavía tener detalles a aproximación a nuestro mundo de Medio Oriente, ¿no? Tenemos algunas pinceladas, digamos. Eh, Sí, yo Me creo que la parece próxima vez que vamos a hablar de la geopolítica del Medio Oriente, ujú, que tiene dos aristas. Una es cómo lo ve el Medio Oriente en sí mismo, y otra es cómo en general el mundo lo ve, que cuando uno dice el mundo, es la visión que tiene Occidente y Estados Unidos de lo que tiene que ser o de lo que es el Medio Oriente. ujú. También está la visión de los países del este, ¿no? Cómo ven el Medio Oriente en su geopolítica también desde Rusia, desde otros lugares. Pero también lo importante es cómo lo vemos nosotros y más que nada los cambios que hay. O sea, vos mirás 2, 3 años para atrás, el Medio Oriente ha cambiado totalmente. Claro, Hay a mí más me llaman la divisiones, más atención. guerras.
no sé si me llama la atención, me asustan a veces por momentos esto que le damos la mano a Zelensky, después le damos la mano a Putin, pero nosotros sabemos que se están matando entre ellos. O sea, ¿dónde estamos parados, no? O sea, también lo hace lo Era, hace Trump. Aunque Trump a Zelensky ya le pegó una patada, parece, ¿no? Ya lo abandonó. le pegó una patada en público Ah, y después se sentó con él y cerraron lo que realmente le importaba, que era que todas las minas de los metales raros, de lo que se llama las tierras raras, que son docenas de tipos de metales que sirven para hacer desde laptop hasta teléfonos celulares, hasta baterías para autos eléctricos ujú, y todas esas cosas, eh, componentes nucleares, componentes de satélite, todo eso se hace de muchos de esos elementos que están en una gran parte en ambos lados de donde conquistó Rusia hacia adentro de Ucrania. ah, Entonces, y la semana pasada firmó con Zelensky que todas esas minas pasan a manos de Estados Unidos. mira qué O lindo. sea que ahora ya lo ves más tranquilo a Trump. Claro. Y hablando un poco menos mal, lo que pasa es que no se puede dar vuelta a 180 grados, él puede darse vuelta, pero digo, lo ves hablando menos mal de Zelensky y hablando un poquito peor de los rusos porque realmente todavía no se sentaron y no dan Claro. pasos adelante, ahí no hay un cese del fuego por lo menos de un mes y no solo de 3 días, etcétera, etcétera. Cuida un poquito la forma, ¿no? O sea, no quiere directamente decir, bueno, che, ya está, yo ya arreglé con él, así que vos anda a casa, anda a arreglarte solo. Pero Sí, bueno, porque el apuro de Trump era porque en el año 2021, antes de la guerra, Zelensky ya había firmado con todos los europeos para que entren, porque él no tiene toda la fuerza claro, económica, para que entren a tomar esas minas y empezar a excavarlas, explotarlo, sí, explotarlo. incluyendo el consorcio de los Rothschild, que ya tiene prospectos de inversión adentro de Ucrania desde el 2021 de 56.000 millones de dólares. Y todo eso Estamos hablando pasó un de cosas plumazo. gigantescas. Todo eso le pasó un Pero para plumazo. Trump es fundamental no solo por la parte de plata, sino porque la mayoría de los metales raros están en la China, de los que realmente se sacan de las minas, y eso lo tiene, o sea, lo tenían pánico. Y ahora está un poco más tranquilo, aunque por supuesto le falta un camino largo para llegar a la independencia en cuanto a la prospección de todos esos metales Claro, raros sin depender de la China. claro, claro. Claro, Y eso bueno, es parte de la la gran geopolítica lucha, también. de vuelta, güey, ahí estamos, en el gran mapa de aquel momento era Rusia y China. Yo puedo que yo me acuerdo de un sketch que hacía un elenco de uruguayos que actuaban en Argentina, que se llamaban Jaujarana, Te- Telecataplum. Telecataplum, Jaujarana, sí, Upumorpo, tuvieron varios nombres, pero digamos, ese elenco, donde había dos componentes, un ruso y un americano, y que en Sí, el sketch ellos se peleaban. Spalter Estoy y hablando D'Angelo. de los años 60, quizás Sí, 70, no más, no Ricardo más. Spalter y D'Angelo. Exacto, Spalter y D'Angelo. Uno hacía de ruso, otro hacía de americano. D'Angelo hacía el americano, creo. Bueno, y discutían. Y cuando terminaban mal, peleados, y atrás del sofá se levantaba uno y decía, americano pelea, ruso pelea, chinito clece. Estamos hablando de los El años, chinito está creciendo desde los años 60 del y año ya hace 60 ya 10, tenían la 12, 15 visión, años que es el número uno en negocios en el mundo. ya tenían la visión de que ellos dejaban que se peleen porque ellos mientras iban fomentando lo que son hoy, ¿no? La potencia que son hoy. Y esa es otra parte de la geopolítica de Rusia que hoy no vamos a tener tiempo de hablar, en la cual ellos, con toda su amistad y sus abrazos con Xi Jinping y con China, no pueden ni ver a China. Y le tienen un miedo atroz, Como porque no Estados solo Unidos. piensan que los van a pasar por arriba, sino que en algún momento van a entrar chinos al lejano oeste ruso y lo van a conquistar sin armas, solo con gente que vaya ahí a trabajar. Sí.
claro. Están más cerca para conquistar Rusia que Estados Unidos, por eso. El este ruso, sí. Claro, claro. Bueno, Gaby, Mati, estamos en contacto. Me gustaría mucho que tengamos otro encuentro que nos vuelvas a explicar ya más específicamente lo que tiene que ver con nuestra zona. A ver dónde estamos parados, en qué polvorín estamos parados, porque sabemos que por lo menos básicamente estamos arriba de un polvorín. Y lo importante es saber entender un poquito más como para tener cuidado dónde pisar, ¿no? También estamos parados arriba de un camello, o sea, estamos parados arriba de muchas cosas. Un camello que puede pisar un polvorín, ¿no? Hay que tener cuidado que el camello no pise el Claro, no polvorín. pise no pise el Exactamente. polvorín. Ahí está. Mati Tsuay, realmente un gusto enorme, como siempre, estar acá en Radio Naría. Te despido. Un abrazo, Mati. Un abrazo y nos vemos en algún momento, en junio, supongo, Ok. hablando de la geopolítica del Medio Oriente. En junio ya vas a estar establecido. En junio. Todo bien, todo Listo. bien. Bueno, no falta mucho. Bueno, un abrazo. Suerte con lo tuyo. Gracias, gracias. Chao, chao.